Santo. Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de Geografía. ¿Cómo está? Buenos días, profesor Suárez. ¿Se me escucha? Buenos días, Katy. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días con todos también. Buenos días. Listo. Bien. Pueden enviar ya su saludo de asistencia a través del chat. Los que están conectados ahorita, Andrea, Giovanna, Israel, Marco, Rancés, Saulo, Sofía y Nadine. Bien. Hola. Qué bueno tenerte en clase, Francés. Ok. Bueno, vamos a esperar a que se conecten algunos compañeros para poder dar inicio a la clase. Ok, buenas tardes, Jorge, Piero Benítez, Adriana, que se acaban de sumar, Cristina, buenas tardes. Ya podemos dar inicio a la clase de repaso de geografía. Espero que los invitados, Cristina y Jorge, que están esta semana con nosotros, puedan aprovechar y disfrutar la clase. El profesor Suárez es un profesor de amplia experiencia, con años en la docencia Pero y no, es no tantos, ¿eh? No un tantos, gran ¿ah? nivel. No tantos, ¿ah? Un gran nivel. No, sí, claro, lo suficientes como para tener muchos alumnos que lo quieren y que recuerdan sus clases. Claro, son 4 generaciones nada más. Son 3 generaciones, profesor. Tres. Ya, Katycita, Ya, pero puede empezar.
Ya, listo entonces. Reitero mis saludos, chicos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a empezar pues la clase de hoy. Es una clase, por supuesto, especial. Vamos a repasar el contenido que hasta ahora hemos desarrollado sobre nuestro curso, ¿no es cierto? Entonces, de una vez, como se dice, ¿no? Vamos a empezar. Ahí tiene las primeras preguntas. Y por supuesto, tú puedes participar en el chat si hay alguna consulta. Y también hay una sorpresita, quizás al final, si es que el tiempo me da, hay una sorpresita al final para seguir pues con todos los conocimientos que tenemos de eh, nuestro curso. He colocado un poquito ahí de ANPs. Vamos a ver si el tiempo nos da también para hablar un poco de eso. ¿Está bien? Bien, empecemos entonces. A ver. Dice, determine el valor de verdad o falsedad sobre las características del eje geográfico o verdadero de la Tierra, ¿no? Vamos a ver esa parte. ¿Verdadero o falso? Nos presentan ahí cuatro proposiciones. Vamos a ver cuál es verdadera, cuál es falsa. Esta pregunta corresponde al tema de líneas imaginarias. A ver, vaya viéndolo. La primera dice, en sus extremos podemos encontrar dos puntos antípodas, características del eje terrestre. Ojo, recuerda que el eje terrestre es llamado también eje geográfico, es llamado también eje verdadero. ¿Se acuerdan del eje terrestre? ¿Se acuerdan que alguna vez les dije que si la Tierra gira como un trompo y un trompo tiene una púa de acero, la Tierra, al girar también como un trompo, tiene una especie de púa? Claro que esa púa no es de acero, sino una línea imaginaria. Esa línea imaginaria, a partir del cual se da el movimiento de rotación, recibe el nombre de eje terrestre. Pero el eje terrestre tiene varios nombres. Entre estos nombres, eje geográfico o también eje verdadero. ¿Sí? El eje terrestre, esta línea imaginaria, une al polo norte geográfico con el polo sur geográfico. Y también sabes que los polos son puntos imaginarios. Los polos geográficos son puntos imaginarios. Los polos no son regiones, los polos no son continentes, los polos no son países, no son provincias, no. Los polos son puntos nada más. Ahora, ¿pueden estar demarcados? ¿Pueden estar señalados? Sí, eso sí. Los polos pueden estar señalados, ¿no es cierto? Sobre todo el polo sur. El del polo norte no, pero el del polo sur sí. ¿Mm? Ya, por lo menos, mira, Saulo me está enviando acá una respuesta tentativa. Vamos a ver si esa podría ser. ¿Sí? A ver, Saulo me da una respuesta. eh, por supuesto, puedo compartir también lo que me dice Saulo, ¿no? Saulo me dice, profesor, de frente, ¿no? La letra C. ¿Sí? Podría ser. No, sí, está bien, Saulo, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Yo también podría hacer así, ojo, en cubero puede ser la letra D, también puede ser letra C, no sé. Vamos a ver, pues. Todavía hay que analizarlo un poquito más, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿será cierto la proposición número uno? La primera proposición es verdadero, es falso. En sus extremos podemos encontrar dos puntos antípodas. Antípoda es un punto, o antípodas, mejor dicho, son dos puntos diametralmente opuestos.
los polos norte y sur son diametralmente opuestos, ¿cierto? Entonces es correcto. La primera proposición es verdadera. Los extremos del eje terrestre, donde están los polos norte y sur, son dos antípodas, dos puntos extremos, dos puntos totalmente opuestos. La primera entonces, repito, está bien, es verdadera. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a la segunda. El eje terrestre, eje geográfico o eje verdadero o también línea de los polos, como se le llama, ¿no? Dice que pasa por el geocentro. ¿Qué es el geocentro? El geocentro es el centro de la Tierra. Geocentro, el centro de la Tierra. Hasta ahí está bien, es correcto. Pero acá tengo yo otra oración. Dice, es transversal al plano ecuatorial terrestre. El eje geográfico, el eje terrestre, es transversal al plano ecuatorial terrestre. O sea, en otras palabras, al decir que transversal es perpendicular al ecuador terrestre, sí, también. Eso quiere decir que la segunda proposición se confirma entonces que es correcto que pasa por el geocentro y también que es transversal al plano ecuatorial terrestre. Cuando decimos plano ecuatorial terrestre se refiere pues al ecuador de la Tierra. El eje es perpendicular al ecuador de la Tierra. El eje y el ecuador de la Tierra forman un ángulo recto, ¿sí o no? Un ángulo de 90 grados, ¿sí o no? Ya, entonces es transversal, pues. Es perpendicular o transversal. O sea que aquí la segunda también es verdadera. ¿Sí? Ya, vamos a a la tercera. Vamos a la tercera proposición, ¿ya? Dice que es llamado también eje magnético, el cual es señalado por la brújula, el eje terrestre, el eje geográfico, el eje verdadero, ¿no? Estos nombrecitos. También corresponde a eje magnético, ¿es lo mismo? No, ¿verdad? No es lo mismo. Así es, como dice Piero, no es lo mismo. Son dos ejes distintos. Es más, estos dos ejes son oblicuos entre sí. ¿Ah? Y miren, ¿ah? Ojalá que podamos ayudarnos eh, con una figura. Acá yo trazo a nuestro planeta, ¿no? Por acá puede pasar el eje terrestre, ¿sí? El eje terrestre, pero el eje magnético más o menos sería así. Ahí está el eje magnético, ¿no? O sea, no coinciden. El único punto donde ves que se intersectan ambos ejes es en el centro de la Tierra. O sea, diríamos que es acá, ¿no? En el centro de la Tierra, ambos ejes se intersectan. El eje terrestre con el eje magnético. Pero que coincidan, que es lo mismo, no es lo mismo. Hay una separación, ¿no? Mira, hay un ángulo que lo separa, ¿sí? Hay un ángulo que lo separa. Ese ángulo también recibe el nombre de declinación magnética. Así se le llama. Declinación magnética. ¿Ya? Ese ángulo es más o menos de 11,5 grados. ¿Sí? El ángulo de separación entre el eje terrestre y el eje magnético es más o menos 11,5 grados. ¿Ok? Ujú. El eje magnético, gracias por la pregunta también que me formula aquí Israel, el eje magnético resulta porque la Tierra es como un gran dínamo. En otras palabras, la Tierra es como un gran imán, ¿sí? Como un gran imán. Recuerda que la Tierra tiene como uno de sus principales componentes al hierro, ¿sí o no? Y el hierro, según su disposición, según su presencia en el centro de la Tierra, en el núcleo de la Tierra, por ejemplo, más la rotación que tiene nuestro planeta, hace que aparezca este eje, ¿sí?
Y este eje también va a tener sus polos, los llamados polos magnéticos. Existe un polo magnético norte y un polo magnético sur que no coinciden con los polos geográficos. Los polos geográficos están señalados por el eje terrestre y los polos magnéticos por el eje magnético, lógico, ¿no? Pero no coinciden. Al no coincidir, no podemos decir que es lo mismo. Una vez que la Tierra gira sobre sí misma y aparece el eje magnético y aparece el eje terrestre, aparecen los dos ejes, pero si nos enfocamos solamente en el eje magnético, a partir de este eje se desprende un campo que nos protege, o un campo que nos envuelve, el llamado campo magnético de la Tierra, ¿sí? Es decir, si yo pudiese graficarlo acá, mira, así más o menos sería, ve, un ratito, ¿ya? Ahí está, mira. Del eje magnético, que es la línea de color celestita, se desprende pues una envoltura, algo así, mira, ve. Mm, algo así, ¿ya? Ese es el campo magnético de la Tierra. Y por acá también. Ahí está. Eso que parecen dos orejitas son en realidad campos de electrones. Y menos mal que existe, ¿ah? ¿Sabes por qué te digo? Porque este campo magnético nos protege de radiación solar que es dañina, que es hasta letal, como es los rayos gamma, los rayos alfa, ¿sí? Los rayos beta que proceden del Sol, alfa, gamma, beta. ¿Mm? Y menos mal que este campo magnético pues impide el libre paso de esta radiación solar que es, como te digo, letal. Esa podría ser una de las funciones que tiene pues en realidad el campo magnético que se genera a partir del eje. ¿Ya? ¿Listo, Israel? Porque Israel me estaba consultando, ¿no? ¿Cuál es la función del eje magnético? ¿Sí? En realidad, a partir del eje es el surgimiento de un campo que nos envuelve, el campo magnético de la Tierra. Ese campo magnético y el eje magnético también, los dos, ¿no? Porque no es lo mismo eje magnético que campo magnético, ¿sí o no? Ustedes lo están viendo, por lo menos intento graficarlo aquí, y no es lo mismo, pues. Pero ese campo magnético y ese eje, ¿no? Magnético tienen su formación a partir de los componentes de la Tierra, que son básicamente de hierro, más el movimiento de rotación. De esa manera, la Tierra se convierte en un gran dínamo o en un gran imán. Un imán que está girando, un gran imán que está girando. Automáticamente tiene entonces dos polos magnéticos, así como un imán, ¿sí? El polo magnético norte y el polo magnético sur. Pero insisto con esto, los polos magnéticos no coinciden. No es lo mismo con los polos geográficos, ¿cierto? No es lo mismo, no coinciden. ¿Está bien? Que los polos magnéticos son señalados por el eje magnético. Hay polo magnético norte, polo magnético sur. Hasta en las clases de física ustedes van a hablar de eso, van a hablar del eje magnético de la Tierra, van a hablar de los polos magnéticos de la Tierra y cómo a través de la historia estos polos hasta se han invertido, ¿sí? De repente en una clase de física lo van a hablar, van a ver esto con mayor detalle. Que hay una clase de magnetismo, creo, en física, ¿no? Hay una clase de magnetismo. Y todo esto es distinto al eje terrestre, ¿sí? El eje terrestre señala a los polos geográficos. Esos son otros polos ya. También en la Tierra, pero no coinciden. ¿Sí? Entonces, te vuelvo a presentar aquí a los dos ejes, ¿no? Los dos ejes, el eje magnético y el eje terrestre, ¿no?
Ahí está. El eje terrestre es lo de rojito, ¿no? Pasa por el centro de la Tierra, es una línea recta, aunque a mí me ha salido medio chiquita, pero ya no importa. Y el eje magnético sería el de color celestito, ¿no? ¿Sí? A un momentito. Listo, chicos, acá seguimos, pues tuve un problemita técnico. Ya bien. Entonces queda claro la número 3. La número 3, queda claro, ¿verdad? Que, o mejor dicho, en la tercera proposición. ¿Cierto? ¿Sí? Ojo que yo en cualquier momento, voy a parar mi explicación y voy a preguntar específicamente a alguien de lo que estoy yo explicando, ¿sí? Para ver si estás atento. Paro mi dictado, paro mi explicación para yo preguntarte algo que en menos de un minuto ya lo había dicho y quiero ver si estás atento. Quiero notar tu atención. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los antípodas? Por ejemplo, ¿cuáles son los antípodas del eje geográfico? ¿Cuáles son los antípodas del eje geográfico? ¿Cuáles son los antípodas del eje terrestre? Porque es lo mismo, ¿sí o no? ¿Cuáles son los antípodas del eje verdadero? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos antípodas? Y yo te dije que son antípodas. Antípodas son puntos. ¿Y a cuáles son esos dos puntos entonces? ¿No? ¿Cuál sería? Claro, muy bien, Adrianita, muy bien, Saulo. Los antípodas serían pues el norte y el sur. Claro. Pero como, ¿se acuerdan, chicos, que yo les dije que eje geográfico o eje verdadero o eje terrestre, sus antípodas son los polos? ¿Pero qué polos? ¿Magnéticos o geográficos? ¿Qué polos? ¿Qué polos serían? Mm, ¿Magnéticos o geográficos? ¿Qué polos serían? ¿Se acuerdan? Claro, son los polos geográficos, exactamente. Son los polos geográficos. Así es, así es. Listo, entonces. Entonces, mira, yo voy explicando y voy a hacer una pregunta, ¿no? Específicamente a alguien. Esta vez lo he hecho así al aire, pero en un momento dado voy a preguntar a alguien, no sé si de repente a Adrianita o a Andrea, Cristina, no sé si a Eduardo, a Jean-Pierre o a Israel, ¿no? A Juan, a Marcelo. Voy a preguntar algo sobre esta explicación, ¿ya? Solamente para ver si estás atento. ¿Está bien? Pero ojo, si te equivocas, no hay problema, no hay problema. Total, yo igual voy a decir la respuesta, ¿sí o no? Lo que yo sí me gustaría es que no te quedes calladito, que no te quedes callado porque eso ya eh, se interpreta como de muchas maneras, pero no buenas, ¿no? Entonces yo prefiero mil veces que tú me digas, sí, profesor, ¿es esto? No, no es, te voy a decir, ¿no? Oh, profesor, sí, disculpe, lo que pasa es que no estuve atento. Creo que eso es más hidalgo, mucho más honesto que simplemente quedarse callado y no contestar nada, ¿no? Como te digo, ahí se presta para muchas cosas. Entonces yo prefiero mil veces que me digas, profesor, sabes que no estuve atento, discúlpeme, ¿no? ¿Ya? Listo. Espero que no suceda. Mejor estar atento, ¿ya? Vamos a la cuarta proposición, dice. Su dirección meridional, acá hay una palabrita importante, ¿no? Meridional, sinónimo sur. Dirección meridional significa dirección al sur. Está dirigido hacia la constelación de la Osa Menor. Bueno, te voy diciendo de que todas las osas que conocemos, la Osa Mayor y la Osa Menor como constelaciones, no están al sur, están al norte.
¿Ustedes alguna vez han escuchado sobre las constelaciones, ¿sí o no? Una constelación es un grupito de astros, un grupito de estrellas que forman una figura imaginaria, una figura pero en la mente del hombre. Repito, las constelaciones son figuras imaginarias formadas por un conjunto de estrellas, pero que solamente existen en la imaginación del hombre. Por lo tanto, yo no puedo decir que una constelación es un astro. No, no es un astro. Simplemente es, como te dije, una figura en la imaginación del hombre. Pero esa figura ha resultado de un conjunto de estrellitas que aparentemente están juntas, aparentemente están reunidas, aparentemente, porque en verdad están distanciadas, pues, de manera enorme, ¿no? Gigantesca las distancias que hay entre las estrellas. Tenemos 88 constelaciones detectadas oficialmente, ¿no? Son 88 constelaciones. De esas 88 constelaciones, algunas se pueden ver desde el hemisferio norte y otras se pueden ver desde el hemisferio sur. El Perú es un país del hemisferio sur, por lo tanto, desde acá, desde el Perú, yo no puedo ver las constelaciones del norte, no, no se puede ver desde acá, por la ubicación que tenemos. Algunas de las constelaciones del norte, o llamadas también constelaciones boreales, porque la palabra boreal es norte, tenemos a las osas, Osa Mayor y Osa Menor, ¿sí? La Osa Mayor y Osa Menor son constelaciones del norte. Las que podemos ver desde el sur son, por ejemplo, las Can, la Can Mayor y la Can Menor, que también son algo conocidas. Quizás habrás escuchado de las constelaciones, ¿no? No, profesor, yo he escuchado solamente Cáncer, Tauro, Piscis, Acuario, Capricornio, Leo. Claro, también son constelaciones, pero son constelaciones zodiacales. Y también existen, están dentro de las 88. Son las 12 constelaciones zodiacales, ¿no? Las 12 constelaciones zodiacales. Antes eran 13. Sí, había una constelación llamada Ofiuco. Ofiuco era otra constelación, ¿no? Listo. Entonces, acá, a ver, ¿qué me dice en la cuarta proposición? Su dirección meridional o su dirección al sur está dirigida a la constelación de la Osa Menor. No, porque las constelaciones de la Osa Mayor o la Osa Menor se ven al norte, no al sur. Por lo tanto, esto es falso. Claro, falso. Así es. Claro. Entonces ya sé cuál es la respuesta aquí. La respuesta aquí es la letra C. Justo lo que me decía hace un momento, ¿no? Su compañero. ¿Quién fue? Saulo, ¿no? Sí, Saulo fue el que me dijo, ¿no? La letra C. Así es. Muy bien, Saulo. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Ya vas uno ya, ya vas uno ya. Excelente. Las dos primeras eran verdaderas y las dos posteriores eran pues falsas, ¿no? ¿Ya? Listo. Hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta sobre la pregunta número uno? Faltan 99. Sí, pero por lo menos pues son ya puntitos asegurados, pues, Saulo. Sí, de todas maneras, pues. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta sobre la pregunta número uno? Recuerda que es el tema de líneas imaginarias, ¿no? Claro que se ha enfocado específicamente en el eje terrestre. Hemos recordado, hemos repasado cómo resulta el eje terrestre, que tiene varios nombres, de que no hay que confundirlo con el eje magnético, son dos ejes distintos, ¿sí? A ver, y sigo jugando con ustedes, sigo jugando con ustedes. ¿Qué es esta DM? ¿Qué es esta DM? ¿Qué es eso? A ver, ¿alguien se lo recuerda? Porque lo dije. Sobre todo para aquellos que han estado atentos, por favor. Si te equivocas, no importa. ¿Mm? ¿Qué significa esa DM? Yo lo dije en clase. O sea, no es que lo dije hace 3, 4 semanas. No, lo acabo de decir. Pero si te equivocas, repito, no importa, participa. Total, nadie te ve. ¿Sí o no? Nadie te ve. Ahora, si tuvieras una clase presencial, yo también diría, no, bueno, el muchacho tiene vergüenza, ¿no? De decir, pero aquí, por favor, ¿no? A ver, ¿qué significa esa DM?
Claro, muy bien, Pierito. Muy bien, Piero. Así es, eso significa. Ujú. ¿Alguien más aparte de Pierito? Casi, casi Adriana, pero no, no. Eric por lo menos lo relaciona. Ahí está Eric también. ¿Ya ves? Yo felicito la participación de Adriana y de Piero. Profesor, pero se equivocaron. Sí, pero el que se equivoca es el que más se aprende. Ya, yo te digo, por lo menos acá la información, o perdón, la respuesta que me ha mandado este Piero, sí es correcta, ¿no? Significa declinación magnética. Declinación magnética. Declinación magnética. ¿Sí? Eso significa. Ya, ¿cómo se obtiene la declinación magnética? ¿De qué resulta la declinación magnética? ¿Cómo resulta la declinación magnética? Ah, ¿cómo lo obtienes? ¿Te acuerdas? También lo dije. Hace 10 minutos, 15 minutos lo dije. ¿Alguien se acuerda? Claro, muy bien, Piero. Muy bien, Nadine. Excelente, excelente. Israel, lo máximo. Como dice Piero, como dice Nadine e Israel, ¿no? Es un ángulo, ¿sí o no? Es un ángulo. Es más, ese ángulo todavía está señalado acá, mira, ve. Lo he puesto ahí de moradito. Yo no sé ningún partido por si acaso, ¿ah? Pero utilizo colores, ¿qué voy a hacer? Pues. Pero este angulito, ¿no? Que está acá, ve, señalado de morado, ve. Ahí está, ve. ¿Ve? Esa es la inclinación magnética. Y como ustedes han contestado, es el ángulo formado entre el eje terrestre y el eje magnético. Claro, es un ángulo formado entre el eje terrestre y el eje magnético. Ambos ejes, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. De que ambos ejes no coinciden. Habría solamente un lugar en la Tierra donde coincidan. Ese lugar donde coinciden, donde se intersectan, es en el centro de la Tierra. Y el centro de la Tierra tiene otro nombre. ¿Cómo se le llama al centro de la Tierra? Se le llama geocentro, que también lo dije, están ahí todavía en la pregunta. Geocentro, el centro de la Tierra. Ambos ejes se intersectan en el geocentro. Y la última pregunta para pasar al número 2. La última pregunta. ¿Cuánto es ese ángulo? También lo dije. ¿Cuánto es ese ángulo? Ah, también lo dije. No, Saulito, no, Saulito, pero igual te aplaudo. Pierito, y ajá, Israel, claro, así es, correcto. El ángulo, como dice Piero e Israel, es más o menos 11,5 grados. 11,5 grados. Casi, casi 12 grados. Casi 12 grados. ¿Está bien? Así es, listo. Y una preguntita que no dije, pero cualquiera creo que lo puede responder. ¿Sí? A ver, acá sí yo espero respuestas por lo menos de la mitad del salón. Por lo menos de la mitad del salón. A ver, si yo tengo una brújula en la mano, con esa brújula, ¿qué obtengo? ¿El eje terrestre o el eje magnético? Con una brújula, con ese gran invento de los chinos. ¿Ah? ¿Qué obtengo? ¿El eje magnético o el eje geográfico? ¿Qué obtengo con una brújula? Por supuesto, ahí están las respuestas. ¿Nadie más? ¿Solamente Israel, Saulo, Piero y Adriana? Con una brújula, tú sabes que la brújula tiene una aguja imantada. Una aguja imantada. Por lo tanto, yo con la brújula que tiene una aguja imantada, puedo saber dónde está o cuáles las direcciones que tiene el eje magnético. El eje magnético, ojo, ¿ya? Con la brújula, el eje magnético. ¿Está bien? Listo. Pasamos a la número 2, ¿ya? Atentos a todo eso. Pasamos a la número 2. Dice, son afirmaciones verdaderas.
sobre las líneas imaginarias y las posiciones geográficas. ¿Ya? Líneas imaginarias y también posiciones geográficas. Profesor, ¿posiciones geográficas? ¿Qué es eso? Ah, por ejemplo, antípodas. Antípodas forman parte de las posiciones geográficas. También los antecos, ¿se acuerdan los antecos? Dos puntos en el mismo meridiano. Y se acuerdan de los periecos, dos puntos en el mismo paralelo, ¿verdad? Sí, ¿se acuerdan las posiciones geográficas? Antípodas, antecos y periecos. Antípodas son dos puntos diametralmente opuestos como los polos. Los polos norte y sur, ¿no es cierto? Son antípodas. Es un ejemplo. Los antecos también son dos puntos, pero en el mismo meridiano. Y los periecos son dos puntos en el mismo paralelo. Vamos a la primera proposición. Dice, los meridianos son círculos longitudinales a los arcos de paralelo. Primero, ¿los meridianos son círculos? No, los meridianos no son círculos. Los meridianos son semicírculos. Y no son longitudinales a los paralelos, son transversales a los paralelos. O sea, veas por donde lo veas, esto es recontra falso, ¿no? Es recontra falso. Esto es falso. ¿Ya? En la número 2, el meridiano base solo pasa por 4 países europeos. A ver, ¿por qué países de Europa pasa el meridiano base? España, Francia y el Reino Unido. ¿Sí? España, Francia y el Reino Unido. Y recuerda que el Reino Unido es prácticamente el resultado de la suma de los estados que encontramos en la Gran Bretaña más Irlanda del Norte, ¿no? Pero igual, Reino Unido, Francia y España son los únicos países por donde pasa el meridiano base, más conocido como meridiano de Greenwich o Greenwich, ¿no? O sea que esto también es falso, no son 4. ¿Está bien? Esto ponemos ahí falso. Siguiente, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Por lo menos Marquito me dice ya, me lanza la respuesta, me dice, profesor, la letra D, me dice, ¿no, Marquito? Vamos a ver, me parece que sí, ¿ah? La número 3 dice, o la tercera proposición dice, los trópicos se encuentran a una distancia latitudinal, o sea, una latitud de 23 grados 27 minutos de la línea equinoccial. La línea equinoccial es el Ecuador. Entonces, ¿los trópicos están a 23 grados de latitud del Ecuador? Sí, eso es correcto. Los trópicos están a esa distancia latitudinal, ¿no? Esto es verdadero, ¿ya? Y la última, el Anteco de Lima. El Anteco de Lima se ubica en los hemisferios boreal y occidental. Vamos a ver. Vamos a ver eso. Vamos a ver sobre el Anteco de Lima, ¿ya? Un ratito. Para acá, voy a poner eso, ¿ya? Acá tengo a nuestro planeta y voy a poner a un meridiano. Ahí está un meridiano. Cualquier meridiano es un semicírculo, ¿ya? Y voy a poner acá a la línea ecuatorial. Ahí está el Ecuador. Ahí está el Ecuador. Y voy a empezar a ubicar, ¿no? Primero a Lima. Este puntito que está acá, que sea Lima. ¿Sí? Le pongo la letra L, Lima. Su anteco, su anteco tiene que estar en el mismo meridiano. Y sí, pues está en el mismo meridiano. Su anteco va a estar en el mismo meridiano. Pero el anteco de Lima tiene que estar en el otro hemisferio, no en el hemisferio sur, sino en el hemisferio norte. Acá tengo hemisferio norte y acá tengo hemisferio sur. Lima y Perú entero se ubican en el hemisferio sur. Su anteco está en el hemisferio norte, están separados por el Ecuador. Es más, equidistantes también al Ecuador. ¿Es cierto entonces que el Anteco de Lima se ubica en el hemisferio boreal o hemisferio norte? Sí, es cierto. Y también es cierto que está en el hemisferio occidental, por supuesto.
porque tanto Lima como el Perú entero está en el hemisferio occidental, en el hemisferio oeste. Por lo tanto, aquí es verdadero. Como dijo su compañero, Marquito, ¿no es cierto? Esto es verdadero. La respuesta, entonces, ¿cuál sería aquí? Letra D, como ya afirmaba su compañero, ¿no? ¿Listo? Listo. Pasamos a la número 3. ¿Cuál de los siguientes paisajes naturales encontraríamos ubicada las siguientes coordenadas geográficas? 18 grados norte, 86 grados este. ¿Parece difícil? Parece difícil, pero no lo es. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Primero, el monte Everest. ¿En qué país está? El monte Everest está en Nepal, ¿sí? En Nepal, este país asiático, ¿sí? Nepal. ¿Está bien? Ahí está el monte Everest, el techo del mundo, la montaña más alta del planeta. Siguiente, Cataratas de Iguazú. Cataratas de Iguazú, ¿dónde están? Más o menos entre Argentina y Brasil. Hay una parte también tripartita entre Paraguay, Argentina y Brasil, pero más es conocido la zona entre Argentina y Brasil, ¿no? Entonces voy a poner acá solo las iniciales, Argentina y Brasil. Estamos hablando de... Ay, sí, pues se me pasó. Estamos hablando de Sudamérica, ¿no? Argentina y Brasil, bueno, Sudamérica. La isla de Madagascar en África, África, ¿no? Y bueno, es Madagascar, es el país Madagascar, ¿no? El estrecho de Gibraltar, más o menos entre Europa y África, lo que sería Marruecos y España, España y Marruecos, ¿ya? El estrecho de Gibraltar, ya. Más o menos tengo la ubicación entonces de estos 4 lugares, como dice acá, pero me dan una coordenada. La coordenada es 28 grados norte, 28 grados norte. Por lo tanto, descarto a todos los lugares que están al sur, ¿sí o no? Lo descarto. Cataratas de Iguazú, Argentina y Brasil. Esto está en el hemisferio sur. Las latitudes de las cataratas de Iguazú están al sur, no están al norte. Descartado la letra B. Lo descarto. No puede ser, ¿sí? Eso está descartado. Repito, ¿por qué? Porque me dan la coordenada 28 grados norte, latitud norte. Iguazú está en Argentina, Brasil, y tiene latitudes sur. Por eso lo descarto. ¿Sí? La isla de Madagascar. ¿Dónde queda la isla de Madagascar? A ver, para que tenga una idea, si esto fuese África, más o menos rápido lo voy a dibujar, mira, si esto fuese el continente africano, más o menos, ¿ya? Ahí, África, Madagascar está por aquí, mira. Esta es la isla de Madagascar, esta isla de acá, ¿eh? Y la línea ecuatorial pasa por aquí, mira, ve. Y por acá pasa la línea ecuatorial. Entonces, si esa es la línea ecuatorial y esa es la posición de África y de Madagascar, esto es hemisferio sur. Madagascar también tiene latitudes al sur. Descartado, no puede ser Madagascar. No puede ser Madagascar. ¿Sí? También descartamos a Madagascar. Nos queda el monte Everest o el estrecho de Gibraltar. Yo te dije que el estrecho de Gibraltar, ¿dónde estaba? Gibraltar está entre Europa y África, exactamente entre España y Marruecos. Ah, bueno, si sigo dibujando acá mi mapita, voy a poner a lo que sería parte de lo que es Europa, ¿no? Ahí por acá Europa, mira, la península ibérica, donde está España y Portugal, más o menos por acá, mira, ¿sí? Ahí, por acá viene un poquito la península itálica, ¿no? La Italia, la bota, ya, algo más o menos ahí. Sí, ahí está. Y por acá pasa el meridiano base. Por acá pasa el meridiano base. ¿Ve? Si por acá pasa el meridiano base, este es el hemisferio oeste y por acá está el hemisferio este. ¿Cierto?
¿Dónde está el estrecho de Gibraltar? El estrecho de Gibraltar está por acá. Acá está, mira, entre España y Marruecos. Por lo tanto, el estrecho de Gibraltar está en el hemisferio oeste. Sus longitudes están al oeste. No puede ser Gibraltar tampoco. Se trata entonces del monte Everest. Esta coordenada que me han dado acá de 28 grados norte y 86 grados al este, se trata del monte Everest. Claro, para poder responder esto, tengo que saber la ubicación de cada lugar. Las cataratas del Iguazú, enormes cataratas, no por alto, sino por lo extenso que es, ¿no? Entre Argentina y Brasil, aunque también está Paraguay cerca, por si acaso, una zona tripartita entre los tres países, ¿no? Argentina y Brasil y Paraguay. La isla de Madagascar ya tú has podido, bueno, por lo menos intentado ayudarte con la ubicación de este mapita, ¿no? Para poder saber, pues, dónde está Madagascar. Ahí está Madagascar. Está en el hemisferio sur, ¿cierto? Está en el hemisferio sur. Tiene latitudes sur, así como Perú. Perú tiene latitudes al sur también, ¿no? Así como Argentina, así como Uruguay, Bolivia, ¿no? Gran parte de Brasil tienen latitudes al sur. Y el estrecho de Gibraltar está acá, pues esto es de acá, ¿no? Lo jalo con la flechita también. Este es el famoso estrecho de Gibraltar, el que permite salir del mar Mediterráneo para ir hacia el océano Atlántico, el estrecho de Gibraltar, ¿no? Entre África y Europa, o entre Marruecos y España, porque son los países que de repente están por ahí casi frente a frente. Y esta zona está en el hemisferio oeste, al oeste del meridiano base, no al este, como dice acá dice 86 grados al este ya, pues. Ojo que algo parecido te pueden plantear en el examen. Te ponen ahí diferentes lugares y una coordenada, ¿no? Tú tienes que saber si ese lugar está al norte del Ecuador o al sur del Ecuador, o si está hacia el este del mediano base o hacia el oeste del mediano base. Además, creo que son lugares algo conocidos. Por lo menos el monte Everest es muy conocido. Es la montaña más alta del planeta. O sea, no te estoy diciendo por cualquier montaña. Las cataratas del Iguazú, aquí en Sudamérica, quizás es el destino o uno de los destinos turísticos más concurridos acá en América del Sur. La isla de Madagascar, hasta han hecho películas de eso, o películas animadas, ¿no? De Madagascar. ¿Se acuerdan de Alex, Marty, Gloria, toda esa gente? ¿Sí? Han hecho hasta primera parte, segunda parte, ¿no? Que mínimo tengo que saber dónde está Madagascar. Y el estrecho de Gibraltar también, pues no es que sean lugares, preguntas muy rebuscadas o lugares nunca antes que se haya mencionado, ¿no? Pierito me pregunta si se puede alcanzar el Everest en helicóptero. De que se puede, pero es demasiado arriesgado, Pierito. Muy arriesgado. En las zonas bajas sí, en las zonas aledañas bajas sí se puede, pero en helicóptero es muy peligroso. A menos que se dé, pues, alguna, de repente algo que de por medio esté a salvar la vida de alguien, bueno, ¿no? Podría ser sí, que sí vaya un helicóptero, ¿no? Pero repito, no es normal eso, ¿ya? Ah, claro, de repente también, ¿no? Pero es bien difícil, peligroso sobre todo, ¿ya? Listo. Ojo que te he dicho dónde está Iguazú, el Monte Everest. ¿Cuál es la clave acá? Acá la clave es Monte Everest, ¿sí? Listo. Voy a borrar esto entonces. Pasamos a la número 4. Si una ciudad se ubica a 90 grados oeste y otra a 90 grados este. Si una ciudad se ubica a 90 grados oeste y otra a 90 grados este. Vamos a ver, vamos a ver. Ujú. A ver, ¿qué más te dice?
Registran 12 horas de diferencia, 12 horas de diferencia, estén separados por 10 usos horarios, tienen la misma fecha, ¿cuáles son las correctas? Vamos a suponer que la Tierra sea plana, ¿sí? Vamos a suponer que la Tierra sea plana. A la mitad pongo el mediano base y tú sabes que el mediano base tiene longitud cero, ¿no? Longitud cero, ¿ok? Y me dice que una ciudad está a 90 grados oeste. Allá, 90 grados oeste acá. Lo pongo hacia la izquierda porque me está diciendo que es hacia el oeste. ¿Sí? Ahí está. Y la otra me dice 90 grados al este, o sea, hacia mi derecha. Claro, utilizando la pantalla como referencia, ¿no? Para ubicarnos. Entonces ahí tengo 90 grados hacia el este. Listo. Es lo que me están proponiendo en ese ejercicio. A ver, Saulo ya me mandó su respuesta. Vamos a ver. Puede ser que siga. Registran 12 horas de diferencia. Primero, hay que saber que en 15 grados de longitud, ¿cuánto es equivalente en tiempo? 15 grados es equivalente a una hora, ¿verdad? Esto lo recordamos por saberes previos. 15 grados es una hora, ¿verdad? ¿Cierto? 15 grados es una hora. Ya, ahora, acá tenemos 90 grados, ¿sí o no? Del 0 hasta 90, pues 90 grados. ¿Cuánto es en tiempo entonces? ¿Cuánto sería en tiempo? En tiempo sería 6 horas, ¿cierto? Si 15 grados es una hora, 90 grados son 6 horas. Para el otro lado, o sea, ahora hacia el este, también tengo 6 horas, pues. 6 horas hacia el oeste, 6 horas hacia el este. En total, ¿cuántas horas de diferencia? Sumo. En total tenemos 12 horas de diferencia, ¿no? 12 horas de diferencia. Entre un punto y otro punto hay 12 horas de diferencia. Por lo tanto, yo veo que la primera proposición está bien, es correcta. Está bien. ¿Sí? Verdadero. Eso está bien. Vamos a la siguiente. Están separados por 10 usos horarios. Ya, ¿y cuánto vale un uso horario? Un uso horario vale 15 grados. ¿Sí? Un uso horario vale 15 grados. Ah, ya. Un uso horario vale 15 grados. Y también un uso horario vale una hora. Equivale a una hora. Entonces, ¿cuántos usos hay? ¿Hay 10? No, no hay 10, hay 12. ¿Sí o no? Claro, po. ¿Entienden? ¿Sí? Si acá me está diciendo que hay 12 horas de diferencia entre un lugar y otro, hay 12 horas de diferencia. Un uso horario equivale a 15 grados. Un uso horario equivale a una hora. Si son 12 horas, van a ser 12 usos, pues. 12 usos. Entonces, esto de acá es falso. Esto de acá es falso. ¿Mm? ¿Cierto? ¿Tienen la misma fecha? Bueno, no especifica, ¿no? O sea, tienen 12 horas de diferencia, puede haber la misma fecha. Es correcto, ¿no? Es correcto. O sea, puede ser también esto. Verdadero. ¿Cierto? O sea, la clave es letra D. Letra D. Claro, exactamente, Saulo, ¿no? O sea, no hay ninguna otro dato para que te diga lo contrario, ¿no es cierto, Saulo? Entonces se acepta como cierto, pues, ya que solamente hay 12 horas de diferencia, pero no puedes afirmar que tengan pues diferente fecha, la misma fecha, es lógico, ¿no? ¿Pueden tener la misma fecha? Sí, pueden tener la misma fecha. No se puede negar eso, ¿no es cierto? Así es. Correcto, Saulo, muy bien, ¿ah? Muy bien, era la letra D, ¿no es cierto, Saulo? Claro, era la letra D. ¿Ya? Vamos al siguiente, número 5. Es un problemita también sencillo, la número 5. Vamos a ver, voy a borrar esto, ¿ya?
Número 5, a ver. Ta. A ver, vamos al número 5, a ver. Si un avión sale de Madrid a las 2 p.m. con destino a Quito, Ecuador, ¿a qué hora llegó el avión? Si el vuelo duró 12 horas. Mm. ¿Te acuerdas cuando yo te dije por qué países pasa el mediano base? ¿Te acuerdas que te dije hace un momento? ¿Por qué países pasa el mediano base en Europa? ¿Te acuerdas? Ya, ¿cuáles te acuerdas? ¿Cuáles te acuerdas? ¿Por cuáles dije? A ver. Muy bien, Saulo. Muy bien, Marcelo. Muy bien, Eric. Excelente, lo máximo. Muy bien, Marcelo, ¿ah? Qué bueno, Eric. Así es. Claro. ¿Se acuerdan que le dije Reino Unido? ¿Te acuerdas que te dije también Francia y España? España, ¿se acuerdan? Acá Marcelo también me puntualiza eso, ¿no? España, profesor. Ah, entonces, si el meridiano base pasa por España, es el meridiano de referencia que tiene España. Es el meridiano de referencia que tiene Madrid por ser capital de España. Ese es su meridiano de referencia, ¿sí? Es su meridiano de referencia. No estoy diciendo que el meridiano base pase por Madrid. No, no te equivoques. El meridiano de referencia de Madrid, o de España, perdón, es el meridiano base, pero no pasa por Madrid. Algo así como el meridiano de referencia de Perú, ¿no? El meridiano de referencia de Perú es el meridiano que tiene valor 75 grados oeste. Pero ese meridiano 75 grados oeste no pasa por Lima. O sea, no pasa por la capital del Perú. Pero lo utilizamos como referencia. ¿Para qué? Para calcular la hora a nivel nacional. Para calcular la hora del Perú, utilizamos un meridiano, ese meridiano de referencia 75 grados oeste para Lima, Perú. Si estoy en Chimbote, 75 grados oeste. Si estoy en Iquitos, Loreto, 75 grados oeste. Si estoy en Puno, en Juliaca, en Tumbes, en Piura, en Tacna, en Moquegua, donde esté, utilizamos el meridiano 75 grados oeste. Así no pasen por esas ciudades. Pero es nuestro meridiano de referencia, 75 grados oeste. Si yo te pregunto, Madrid, ¿cuál es su meridiano de referencia? Ah, el meridiano de referencia de Madrid, capital de España, es el meridiano de 0 grados o el meridiano base. Así no pase por Madrid, pero es un meridiano de referencia. Entonces voy a colocar acá una línea, ¿no? Suponiendo que la Tierra sea plana. A la mitad, ¿quién pongo? Al meridiano base. Pero tú sabes que meridiano base es 0 grados, ¿sí o no? Ya, ¿a qué ciudad pongo acá? A Madrid, pues. Aquí pongo a Madrid, ¿sí o no? Porque es el meridiano de referencia de esa ciudad. Es el meridiano de referencia de todo el país llamado España, ¿sí o no? Porque por ahí pasa el meridiano base, por España. Profesor, ¿este meridiano también es referencia para Francia? Por supuesto. Para el Reino Unido también, porque pasa por ahí, pues. Ya, muy bien. ¿Y qué hora es en Madrid? Las 2 p.m. Las 2 p.m. En Madrid son las 2 p.m. Pero 2 p.m. no es lo mismo que 14 horas, ¿cierto? Es lo mismo, pues. 14 horas, ¿cierto? En Madrid, 14 horas. Que es lo mismo que 2 p.m., ¿cierto? Ojo, después no me digan, profesor, ¿de dónde salió los 14 horas? Te estoy diciendo que es lo mismo que 2 p.m., es lo mismo. 2 p.m., 14 horas. Listo. Pero el avión se va a Ecuador, Quito. ¿Y cuánto es el meridiano de Quito? ¿Cuál es el meridiano de referencia de Quito? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto es el meridiano de referencia de Quito? Y de todo Ecuador, no solamente de Quito, sino de todo Ecuador. Así estés en Machala, así estés en Huaquillas, en Guayaquil, esté donde estés. ¿Cuál es el meridiano de referencia de Ecuador? ¿Ah? ¿Te acuerdas? Muy bien, Pierito. Piero se acuerda, claro. Así es, Pierito. Piero Benítez, por si acaso. Así es. Profesor, ¿y cómo sabe Piero? Ah, ya. Lo que pasa es que
Por saberes previos, Ecuador y Perú comparten la misma hora. Ecuador, Perú comparten la misma hora. Y no solamente Ecuador y Perú, también Colombia, ¿se acuerdan? Colombia, también Panamá, también Cuba, Panamá, Bahamas, Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador, Quito, Perú, comparten la misma hora, ¿sí? Comparten la misma hora. Por lo tanto, ¿cuánto es su meridiano de referencia? ¿Cuánto es su meridiano de referencia? 75 grados. Sí. Ujú. Es 75 grados. Lo voy a poner acá, mira, ve. Voy a poner acá 75 grados. ¿Sí? Ahí pongo 75 grados al oeste. ¿Qué ciudad está allí? ¿Qué ciudad? Quito, Quito, Ecuador. Pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé que es 75 Quito? ¿Cómo lo sé? Ah, ¿cómo sé eso? Porque este meridiano también es el del Perú, ¿sí? Este meridiano también es el meridiano de Perú. Y también es el meridiano de referencia de Colombia. A ver, en vez de Quito hubiese puesto Bogotá. En vez de Quito también hubiese puesto Bogotá. Es lo mismo, 75. ¿Sí? En vez de Quito hubiese puesto La Habana. La Habana es capital de Cuba. También tú hubiese puesto 75. ¿Por qué? Porque el postulante, el alumno estudiante, ¿no? Debe de saber Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, La Habana, Cuba y Bahamas se rigen bajo el mismo meridiano, el meridiano 75 grados oeste. Recuerda que los meridianos de referencia para los países son múltiplos de 15. Son múltiplos de 15. 75 es múltiplo de 15. Es el meridiano de Quito, Ecuador, y es el meridiano de Lima, Perú. Igual de Bogotá, Colombia. Ciudad del Panamá, Panamá. La Habana, Cuba. Y Nassau, Bahamas. La capital de Bahamas es Nassau. ¿Te das cuenta? Listo. ¿Qué más te dicen ahí? ¿A qué hora llegó el avión si el vuelo duró 12 horas? A ver, tú dime. Espérate, acá sí, mucho cuidadito. Mira, voy a dibujar un avioncito, ¿ya? Voy a dibujar un avioncito acá en Madrid. Ahí está mi avioncito, ¿ya? Perdón si no me sale muy bien. Ahí está mi avioncito. Aunque ahora los vuelos están prohibidos, ¿no? Ahí está mi avioncito. Ya listo. Va hacia Madrid, hacia Quito. Esa es su dirección. Va hacia Quito. ¿Sí? Pero el avión partió a las 14 horas. Partió a las 14 horas en Madrid. ¿Sí o no? Estando en Madrid. Partió a las 14 horas. Yo te digo algo. ¿Qué hora era? ¿Qué hora era en Quito? ¿Qué hora era en Quito cuando salió el avión de Madrid? No te pregunto a qué hora llegó. No, no, no. ¿Qué hora era en Quito cuando partió el avión desde Madrid? ¿Era la misma hora? No, ¿verdad? No era la misma hora. No era la misma hora. ¿Qué hora era en Quito? ¿Mm? Acá tú tienes 75 grados, ¿cierto? Acá tú tienes 75 grados. Pero 75 grados en tiempo es 5 horas. Es 5 horas. Profesor, ¿cómo sabe eso? Ah, porque 15 grados. ¿Cuánto era 15 grados? ¿Cuánto era 15 grados? Una hora. ¿Sí o no? 15 grados es una hora, pues. Acá tengo 75. ¿Cuántas horas serían? 5. De Madrid a Quito hay 5 horas de diferencia. Ya, pero Quito es 5 horas más o 5 horas menos. Ah, 5 horas menos. Porque Quito está más al oeste. Quito está más al oeste. Más al oeste, las horas son más atrasadas. Quito tiene menos.
tiene el horario más atrasado. Madrid está más al este, tiene horario más adelantado. Entonces acá, ¿qué hora era en Quito? Ah, 14 menos 5. ¿Y cuánto es 14 menos 5? ¿Cuánto es 14 menos 5? Ah, vamos a poner acá con otro color, ¿ya? Un ratito. Ahí está, listo. ¿Cuánto es 14 menos 5? 9, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces, mira, el avión partió de Madrid a las 14 horas, ¿cierto? Pero en Quito era a las 9. En Quito era a las 9, ¿cierto? Es como acá, ¿no? Un joven está en Madrid, se va a Quito, se va a Ecuador, está en Madrid, pero llama a sus parientes, llama a su mamá, le dice, mamá, ya estoy saliendo ya estoy saliendo de Madrid, me voy a Quito a pasar la Navidad con ustedes, con la familia, ¿ah? Pero aquí en Madrid son las 14 horas, son las 2 de la tarde. Y la mamá le responde, ah, ya, qué bien, hijito, está bien, ven con cuidado, ya, no te vayas a bajar del avión, ¿ya? Acá en Quito son las 9 de la mañana. ¿A qué hora estarás llegando? ¿A qué hora estarás llegando, hijito? ¿A qué hora estarás llegando? Acá son las 9. Ah, bueno, y le contesta a su hijo, ¿no? Que ya está prácticamente saliendo el avión, ¿no? Ah, el vuelo dura 12 horas. Ah, ya, y su mamá saca la cuenta. Son las 9 de la mañana en Quito y el vuelo dura 12 horas. ¿A qué hora llega entonces? Sumo 9 más 12. 9 más 12. ¿Lo sumo, pues? ¿Sí o no? ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Las 21 horas. O sea, ¿a qué hora llega el avión? ¿A qué hora? A las 9 de la noche. ¿Del otro día? No, el mismo día, pues. 21 horas. 9 p.m. del mismo día. 21 horas. ¿Cierto? ¿Me entienden? Entonces acá la clave, ya sabes cuál es. Acá la clave es las 9 p.m. del mismo día, ¿no? Letra A. ¿Cierto? ¿Se entendió? Profesor, pero no hay una formulita para hacer esto porque de verdad yo me he acostumbrado a la fórmula, profesora. No hay una fórmula. Si usted me pone una fórmula, de repente como yo soy medio mecánico, entonces de repente con la fórmula sí podría hacerlo, profesor. Ah, ya, te voy a decir la fórmula. Te voy a decir la fórmula, ¿ya? No es muy difícil la fórmula. Un ratito, un ratito. Voy a poner acá la formulita, ¿está bien? Ya, listo. Con letras grandotes también. La fórmula es así, mira, ve. Hora de llegada es igual a hora de partida más las horas de vuelo. Horas de vuelo más o menos la diferencia horaria. Esa es la formulita. ¿Está bien? No es muy complicado. Esta es la fórmula. Si de repente te es difícil analizarlo, entonces puedes hacerlo de manera mecánica con esta formulita. Y solamente reemplazo los datos en la fórmula nada más, pues. ¿Sí? Por ejemplo, mira, voy a poner, a ver, hora de partida. ¿A qué hora partió el avión? ¿A qué hora partió? A las 14, ¿no? ¿Sí? A las 14. Ah, ya. Ahí pongo 14 horas. ¿Cierto? Más horas de vuelo. ¿Y a cuántas horas de vuelo? ¿Cuántas horas de vuelo? 12, ¿no? 12. ¿Cierto? Más menos la diferencia horaria. Ya, pues, ¿cuánto es la diferencia horaria? Entre Madrid y Quito, ¿cuánto es la diferencia horaria? 5. ¿5 más o 5 menos? Menos. Ahí dice menos. Por eso acá pongo menos 5 horas. Listo, nada más. ¿Cuántas horas de llegada? 14 más 12, 26. Menos 5, 21. ¿Ve?
También me salió 21. Ah, profe, así es más rápido, ¿ah? Claro, así es más rápido. ¿Sabes por qué es más rápido? Porque allá haste 5 horas ya, pues acá lo sabías ya. Acá ya sabías que era -5. Por eso que te fue más rápido, ¿sí o no? Pero tú puedes hacerlo como tú desees, utilizando la fórmula o de repente no lo utilices, pues. Pero puedes hacerlo como tú desees, ¿sí o no? En el examen no te van a pedir, oye, haz esto, haz esto. No, llega la respuesta, nada más. Claro que esa respuesta tiene que ser correcta, ¿no? Lógico. No te van a explicar o decir, no, explique cómo te salió. O sea, desarrolle, fundamente, no te van a decir, ¿no? Lógico, ¿ya? Ah, listo, Israel, no te preocupes. De igual manera, Israel, ¿ya? De igual manera. Listo. Creo que con la fórmula también se puede, creo que entender un poquito más, ¿no? Ojo que algunas veces en estos problemitas de hora internacional, de cálculo de la hora, te piden hora de partida, te pueden pedir también horas de vuelo. Pero, ¿qué haces? ¿Solamente despejo, pues o no? Nada más que despejo, nada más. O sea, te pueden pedir horas de vuelo. ¿Cuánto duró el vuelo? Te pueden pedir, ¿no? Ah, ya, entonces si te piden horas de vuelo, eso quiere decir que tengo que tener los otros datos, pues, ¿no? Tengo que tener la hora de llegada, tengo que tener la hora de partida y la diferencia horaria, ¿verdad? Para obtener horas de vuelo. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Listo, entonces hemos terminado con esta parte. Voy a preguntar lo siguiente. A ver, va la primera pregunta. Una preguntita, ¿ya? Una preguntita para ver si has estado atento. Una preguntita. ¿Está bien? Y que sea rápido, pues, y que sea rápido. Para, a ver, Rancés. A ver, Rancés. ¿Sí? A ver, Rancés. Ojalá que me estés escuchando. A ver si puedes dar señales de vida en el chat. La pregunta es la siguiente, Rancés. Ubicación de las cataratas del Iguazú. Ubicación de cataratas de Iguazú. ¿Recuerdas que yo te dije dos países? Ubicación de cataratas de Iguazú. ¿Dónde está ubicado las cataratas de Iguazú? A ver, Rancés. Ah, muy bien, muy bien. A ver, Rancés. Ujú. Claro, así es. Cataratas de Iguazú entre Argentina y Brasil. Así es, Argentina y Brasil, ¿no? Específicamente entre los dos. Si quiero ir a las cataratas de Iguazú, muy recomendable también. Podría ir al lado argentino o si no, por el lado brasileño, ¿no? Ya Paraguay está como que un poquito más apartado y no se aprecia mucho eso. ¿Ya? Listo. Vamos a la siguiente parte, ¿ya? Número 6. A ver acá, número 6. A ver si nos apuramos. Número 6. Señala las características que corresponden a los mapas. Características de los mapas. Tema cartografía. Los mapas físicos representan el paisaje humanizado con gran detalle. Paisaje humanizado, una ciudad, por ejemplo, una ciudad. Eso representa el mapa físico. El mapa físico representa tanto la parte orográfica como la parte hidrográfica. Orográfica, montañas, cordilleras, y la hidrográfica, la parte hidrográfica que serían ríos, lagos, el mar, pero no representa pues el paisaje humanizado y con gran detalle. Quizás eso sería para los planos, ¿no? Donde están las calles, las avenidas o el interior de una casa. ¿Ah? Eso podría ser de repente más para los planos. En cambio, los mapas físicos no. Por lo tanto, acá la primera no corresponde, ¿no? La primera sería falsa, pues.
¿cierto? ¿Ya? Así es, muy bien. La número 2, vamos a la segunda proposición. Los mapas temáticos son específicos y elaborados a escala pequeña. Todos los mapas son elaborados a escala pequeña. No confundir con la carta o el plano. La carta a escala mediana y el plano a escala grande. El plano a escala grande, el mapa a escala pequeña. Los mapas temáticos sí son elaborados a escala pequeña. ¿Y son específicos? Sí. Los mapas temáticos son específicos. Por ejemplo, el mapa físico es un mapa temático, el mapa demográfico, el mapa climático, el mapa edafológico, etcétera, etcétera. Son específicos y diversos, son muy variados. Profesor, pero hasta ahora no entiendo qué es un mapa temático. Es aquel mapa que te va a representar un aspecto específico, un tema especial, no cosas genéricas, sino algo especial. Por ejemplo, mapa del COVID en el Perú, mapa del COVID en el Perú. Entonces, está enfocado al número de personas que han sufrido esa enfermedad. ¿Te das cuenta? Es un mapa temático. O el mapa vial del Perú, el mapa vial que representa las carreteras, ¿sí o no? Los vías férreas, puertos, aeropuertos, son mapas temáticos. Ujú. Claro, por ejemplo, Saulo me dice, ¿no? Que también puede haber un mapa sismológico del Perú, ¿te das cuenta? O a nivel mundial también. Esos son mapas temáticos, pues son mapas especiales, son mapas específicos. Eso es correcto. Entonces la segunda es verdadera, la segunda proposición es correcto, ¿ya? ¿Qué más? La tercera, la escala 1 al 10.000 sería idóneo para representar la totalidad del territorio peruano. A ver, ¿cómo se llama el mapa que representa el total de nuestro territorio? Se llama mapa oficial peruano. Y el mapa oficial peruano, ¿con qué escala o a qué escala ha sido elaborado? El mapa oficial peruano, ¿a qué escala ha sido elaborado? ¿Escala 1 al 10.000? No, a la escala 1 al 1.000.000. 1 en 1.000.000. No es escala 1 al 10.000. Por lo tanto, eso es falso, es incorrecto, no corresponde. La escala del mapa oficial es 1 al 1.000.000 o 1/1.000.000. La cuarta, el mapa topográfico sirve de base para la elaboración de otros mapas. El mapa topográfico sirve de base para la elaboración de otros mapas. Sí, esto es correcto. Esto es verdadero. Por eso que al mapa topográfico lo llaman así, ¿no? El mapa base, el mapa básico. Ya una vez que tengo el mapa topográfico, puedo hacer otros mapas, mapas temáticos, por supuesto, ya serían, ¿no? Entonces acá, ¿qué corresponde? La 2 y la 4. Letra C, ¿verdad? Letra C, correcto. Lo que ya Saulo muy bien lo había respondido. Muy bien, Saulo, ¿eh? Excelente. Vamos a la número 7. Dice, determine el valor de verdad sobre las características de los planos. Dejamos a un lado los mapas, ahora pasamos a los planos y establecer el valor de verdad. Son elaborados a escala pequeña, lo acabo de decir. La escala pequeña es para los mapas y para los planos es de escala grande. Por lo tanto, eso es falso. Esto de acá no corresponde, es falso. Es escala grande. ¿Qué más? Representa áreas donde no se aprecia la curvatura de la superficie terrestre. Claro, los planos, como representan áreas pequeñas, como, no sé, el área que abarca tu sala, la sala de tu casa, como son áreas pequeñas, no se nota de la curvatura de la Tierra, ¿sí o no? No se nota, no se aprecia la curvatura de la superficie. Entonces, es cierto, ¿no? Los planos representan áreas pequeñas, áreas donde no se aprecia la curvatura de la superficie terrestre. Por ese motivo se les llama planos. Entonces, la segunda está bien, la segunda es verdadera. La tercera, proporciona información genérica o básica. Genérica, los planos, no. La información de los planos es detallada, es al detalle, ¿sí? Entonces, esto también sería falso, ¿no? Sería falso.
No es información genérica, no es información básica, es información detallada. Entonces la clave de la número 7 sería letra A. Letra A. Así es. Muy bien, Marcelo. Muy bien, Marquito. Muy bien, Andreita. Excelente. ¿Ya? Vamos al número 8 de la siguiente relación. Señala las características de nuestro mapa oficial peruano. El mapa oficial del Perú. ¿Ah? Que tiene el tamaño más o menos, no sé, a una sábana. Sí, es grandecito el mapa oficial del Perú. Ese que tiene una escala 1 al 1.000.000. 1 en 1.000.000. Esa es la escala de nuestro mapa oficial. Es un mapa grandecito, casi el tamaño de una sábana. ¿Sí? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? A ver, lo correcto me piden, ¿no? Lo correcto. Sobre las características de el mapa oficial peruano. ¿Su escala es grande? ¿Es grande? No. Todo mapa se elabora a escala pequeña. A escala pequeña. Esto es falso. La escala grande es para planos, no es para mapas. 2. Su elaboración es por el IGN. Es elaborada por el IGN, Instituto Geográfico Nacional, verdadero. Esto es verdadero. ¿Está elaborada a escala 1 al 100.000? No, la escala 1 al 100.000 no es. Es la escala 1 al 1.000.000. Por lo tanto, eso también es falso. Ya es falso. Es 1 al 1.000.000 la escala del mapa oficial. De la Carta Nacional, esa sí es 1 al 100.000. De la Carta Nacional sí, pero del mapa no. Entonces acá la clave, ¿cuál sería? Solo dos, ¿no? Solo dos, letra A. Así es. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Solo dos, letra A. ¿Está bien? Muy bien, Andreita. Muy bien, Piero, digo. Muy bien. En la número 9, ¿qué te dice? Para poder representar cartográficamente sobre un papel la configuración del terreno, apoyado con el uso de líneas ipsométricas o curvas de nivel. O sea, ese documento que vas a hacer representa representa el terreno, pero con la ayuda de curvas de nivel. ¿Qué será? ¿Un plano? ¿Será un globo terráqueo? No, ¿verdad? No, 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 no. Además dice que entre curva de nivel, entre curva y curva, entre línea y línea, hay una diferencia altimétrica de 100 metros. Entonces, ¿qué se requiere para hacer esa representación? Una escala. ¿Pero qué escala? ¿Pequeña? O sea, la de un mapa. ¿Será un mapa? ¿Una escala de ampliación? ¿Una escala de 1 al 90.000.000 o una escala 1 al 100.000? Primero que esta es una carta, ¿no es cierto? Es una carta. ¿Por qué? Porque lo que voy a representar es la configuración del terreno, o sea, el relieve. Voy a representar el relieve. Y para representar el relieve, hago uso de líneas isométricas o curvas de nivel. Y entre línea y línea hay una diferencia altimétrica de 100 metros, dice. Ah, ya, esa es una carta, una carta. Y de repente puede ser la Carta Nacional, ¿sí o no? Y la Carta Nacional, la escala es 1 al 100.000. La respuesta es letra D. Sí, letra D, de todas maneras. Así es. Muy bien, Marcelo. Es una carta. Saulo, muy bien. Marquito, excelente, ¿no? Letra D, es una carta. Entonces, utilizo la escala 1 al 100.000. ¿Ya? Las cartas utilizan escalas medianas. No lo olvides, escalas medianas. ¿Sí? Una carta utiliza escala mediana. ¿Sí? Una carta. Y normalmente las escalas de cualquier carta, irían de valores más o menos así, mira, ve. Si la escala es una fracción, ¿sí? Si la escala es una fracción, en el numerador siempre es la unidad, siempre está la unidad en el numerador, pero en el denominador, o sea, aquí, la cifra iría desde 50.000, ¿no? Desde 50.000, más o menos, hasta 200.000, ¿no? 200.000. Entonces, si ves que el denominador es una cifra de 50.000 a 200.000, ¿no? Entonces es una carta, porque la escala es mediana. Acá dice 100.000, ¿sí o no? Y date cuenta que 100.000 sí se acomoda a estos valores, ¿no? 100.000 sí está entre esos valores, entre 50.000 a 200.000.
¿Está bien? Por lo tanto, sí corresponde pues a una carta. ¿Ya? Listo. Pasemos a el siguiente ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué te dice? A ver. ¿Cuánto sería la longitud de un río sin un documento cuya escala es 1 en 200.000? Eso puede ser una carta, ¿sí o no? Claro, pues 1 en 200.000. Puede ser una carta. Está representado por 250 milímetros, ¿no? Milímetros, ahí está. Un ratito, listo. ¿Qué hago para desarrollar ese ejercicio? Me acuerdo que era con una fórmula y la fórmula era más o menos así, ¿no? 1/e en la escala se iguala a otra fracción para determinar la relación proporcional, porque al final la escala es eso, la escala es una relación proporcional. Reemplazo los datos en esta formulita. ¿Cuánto es la escala? Ahí está, la escala es 1/200.000, ¿verdad? Esa es la escala, 1/200.000. ¿Qué otro dato nos han dado allí en la pregunta? A ver, ¿qué otro dato nos han dado? Mm. Eh, y la longitud del río está representado por 250 milímetros. 250 milímetros, ¿cuánto es eso? 250 milímetros. Bueno, te acordarás que un centímetro, solamente un centímetro, tiene 10 milímetros. ¿Sí o no? Un centímetro tiene 10 milímetros. Entonces, en 250 milímetros tendríamos 25 centímetros. Lo voy a poner acá en el numerador. 25 centímetros. Repito, ¿de dónde salió estos 25 centímetros? En los 250 milímetros, pues. ¿Sí? ¿Qué me están pidiendo? La longitud del río, la longitud verdadera. Porque la longitud verdadera no va a ser 25 centímetros, pues, ¿no? Lógico. Ah, despejando, ¿cuánto sería eso? Ah, despejando, ¿cuánto sería eso? Mm. ¿Cuánto sería eso? Con todo y sus ceritos. Despejando sería, pues, 25 por 200.000, ¿sí o no? Y me sale 5 millones, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Sale 5 millones, ¿no? Ahí lo voy a poner a 5 millones. ¿Ya? ¿5 millones de qué? De centímetros. Pero no puedes dar como respuesta esta longitud en centímetros. No puedes dar en centímetros, tienes que darlo en kilómetros. ¿Por qué la longitud verdadera del río? Convierto esa distancia en centímetros a kilómetros. Y para convertir esta distancia a kilómetros, simplemente lo simplifico entre 100.000. 100.000. Le quito 5 ceritos. ¿Y cuánto es la respuesta? 50. Listo, ya está, ya. Ya lo hice entonces. ¿Sí? La respuesta es 50 kilómetros, ¿no? Acá es 50 kilómetros. ¿Ya? Muy bien. Ujú. Claro, sale 50, a menos que yo esté equivocado. O sea, a ver, hazme ver si me estoy equivocando yo. Claro, sí sale 50, ¿no? Claro, ese río tiene en realidad 50 kilómetros, ¿no? De recorrido, tiene 50 kilómetros. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Sí, acá la respuesta es letra C. Entonces, ¿no? Letra C en la número 10. ¿Ya? Listo, seguimos. Ahora vamos a seguir con estas últimas 5 preguntas. Dice,
Dice, como masa de aire envolvente de la Tierra, corresponde a una importancia de la atmósfera. Te piden importancia de la atmósfera. Tema atmósfera terrestre. A ver, primera proposición. Determina la baja amplitud térmica del planeta, nuestra atmósfera. ¿Hace que la amplitud térmica de la Tierra sea baja? Sí, sí es cierto, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque nuestra atmósfera solamente se queda con la suficiente energía para permitir el desarrollo de la vida en el planeta. Eso quiere decir que la energía procedente del Sol puede entrar a nuestro planeta, pero solamente una parte, la parte necesaria. Es más, y también logra también expulsar parte de esa energía, ¿no? Ya no solamente la recibe, también la expulsa. Lo importante es que nuestro planeta y sobre todo su atmósfera es adecuada para la vida. Las temperaturas en nuestro planeta no son extremas, menos mal, como sí sucede en otros lugares, en otros planetas, mejor dicho. Nuestra amplitud térmica es baja. 2. Sus capas superiores presentan mayor contaminación por aerosoles. Sus capas superiores, las capas más altas, no, es al revés. Las capas inferiores, que es donde está el hombre, las capas inferiores, las que están más cerca al suelo, a ras del suelo, ¿no? Son las que tienen mayor concentración de contaminantes, mayor concentración también de aerosoles. Entonces, hasta ahora veo que la primera es verdadero, la primera es correcto, pero la segunda es falsa, ¿no? La segunda es falsa. ¿Ya? 3. Su color azulado se debe a la presencia de ozono, vapor de sodio y agua. ¿Tú qué dices? ¿Sí? Eso es correcto. Sí es correcto, pero espérate. Si el cielo es medio azulado o medio celeste, es por la presencia de ozono, vapor de agua y vapor de sodio. Sí, es correcto, sí. Pero ¿tiene que ver con la importancia de la atmósfera? ¿Tiene que ver con la importancia de la atmósfera? Repito, la tercera proposición está bien. Lo que dice ahí es correcto, sí. Pero ¿tiene que ver con lo que nos han pedido? ¿Tiene que ver con la importancia de la atmósfera? No, más bien diría una característica de la atmósfera, ¿sí o no? No una importancia. Entonces yo no puedo decir que la proposición 3 se acomoda a la importancia de la atmósfera. ¿Sí o no? No es una importancia. Es falso que sea una importancia. Es una característica, bueno, ¿no? El color. La cuarta, ¿permite la combustión y la oxidación? La combustión, sí, por la presencia de oxígeno, pues. Acá yo puedo encender una velita, puedo prender, ¿no? Funcionan los motores a combustión justamente gracias a eso, ¿no? Y la oxidación también. Eso es parte de la importancia de la atmósfera, permite la combustión y la oxidación. Entonces, esto sí está bien. Por lo tanto, corresponde a importancia de la atmósfera la primera y la cuarta. ¿Ya? Letra D en la número 11. ¿Está bien? Siguiente, número 12. Respecto a la troposfera, como capa atmosférica donde vive el hombre, determine el valor de verdad o falsedad de sus características físicas. Características físicas. ¿Ah? A ver, primero, es aquella capa atmosférica con menor densidad, la troposfera con menor densidad. ¿Ah? No, al revés, es la capa con mayor densidad, es la capa más densa. ¿Y por qué es la capa más densa la troposfera? Porque acá hay más aire. Digo acá, ¿por qué? Porque es aquí donde vive el hombre, pues.
La troposfera es la capa donde vive el hombre, es la capa donde hay más aire. Entonces, si hay más aire, hay más materia. Si hay más materia, hay más masa. Ese aumento, esa cantidad de masa, esa cantidad de materia hace que la densidad sea también, pues, mayor la densidad, no menor, como dice aquí. Esto es falso, es incorrecto. La segunda, facilita la propagación de ondas sonoras. Eso es verdadero. Justamente gracias a la densidad del aire, gracias a ese medio físico que es el aire y el ambiente de la troposfera, es que las ondas sonoras pueden propagarse, pueden viajar. Es verdadero entonces. 3. ¿Aquí se producen las lluvias ácidas? Cualquiera diría, sí, profesor, acá hay lluvias ácidas. Sí, pero corresponde a una característica física. ¿Es algo físico? ¿Las lluvias ácidas es algo físico? No, porque tiene que haber una reacción química. ¿Sí o no? Para que haya lluvia ácida, tiene que haber una reacción química. Entonces no podría decir característica física, sería químico. Entonces eso no corresponde, pues es falso. ¿Cierto? Y por último, es comburente. Es comburente. ¿Qué es eso? ¿Qué es comburente? ¿Ah? ¿Qué es comburente? ¿Qué permite la combustión? ¿Y la combustión qué es? ¿Físico o químico? ¿Es un fenómeno físico o químico? ¿Qué es la combustión? ¿Mm? ¿Es físico o químico? Claro, Piero, muy bien, Marcelo. La combustión, pues, es químico. Entonces, falso, ¿sí o no? Falso. ¿Es comburente? Sí, pero no corresponde a las características físicas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta letra D, porque es falso, verdadero, falso, falso. ¿Está bien? ¿Sí? Hay que darse cuenta entonces, porque mira, en la pregunta número 11 y en la pregunta número 12 había que darse cuenta de algunas cositas, ¿no? Había que darse cuenta sobre todo en lo que nos están pidiendo, porque eso puede motivar al error, pues. Y más aún cuando tenemos la presión del examen de admisión, peor todavía, ¿no? Ahí se nos escapa, pues. Y ya después cuando vemos los resultados dicen, ah, sí, de verdad, que no leí bien, ¿no? La clásica, ¿no? La número 13 corresponde a contaminantes primarios que producen lluvias ácidas. ¿Ah? ¿Cuáles son contaminantes primarios que producen lluvias ácidas? El dióxido de azufre sale directamente de las chimeneas de las grandes industrias, las grandes fábricas, sí. Pero cuando ya ese dióxido de azufre alcanza las nubes, se convierte en ácido. Pero cuando es un ácido, ya es un contaminante secundario. El dióxido de azufre es contaminante primario porque sale directamente de las chimeneas, de las fábricas, de las calderas. Es primario. El ácido sulfúrico sería un contaminante secundario. ¿Por qué? Porque ya se formó en la atmósfera cuando ya estaba el dióxido de azufre. Y lo mismo pasa con el ácido carbónico. El ácido carbónico también es secundario porque se forma en la atmósfera cuando ya estaba el dióxido de carbono y las nubes, ¿no? Que son de agua. Entonces yo acá solamente veo uno que es primario, que es el dióxido de azufre. El resto son secundarios. ¿Ya? Letra A en la número 13. ¿Está bien? Así es, muy bien, Marquito. La número 14, determina el valor de verdad o falsedad sobre la contaminación atmosférica. Sobre la contaminación atmosférica. La primera, China y Estados Unidos son los principales sumideros de carbono en el mundo. China y Estados Unidos son los principales sumideros de carbono. Para ser un país donde exista sumideros de carbono, cuando dice sumideros de carbono se refiere pues a agentes que absorban dióxido de carbono. ¿Quiénes absorben dióxido de carbono? Por ejemplo, las plantas. Las plantas absorben dióxido de carbono, ¿sí o no?
Hasta los océanos también. ¿Por qué? Porque en los océanos hay plantas, hay algas, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora sí, China y Estados Unidos son los principales países donde hay sumideros de dióxido de carbono en el mundo. ¿Son los principales? Mira, están dentro de los 6 mayores, pero los que ocupan los primeros lugares están Canadá, está Rusia, está Brasil, no está China y Estados Unidos. Ojo, no te confundas, ¿ah? Y acá sí me arrancan los pelos. Yo no estoy preguntando, o mejor dicho, acá la proposición no te dice que China y Estados Unidos sean los principales generadores de dióxido de carbono. Eso sí es cierto. Ahí sí es cierto. Pero no dice eso, ¿no? ¿Qué está preguntándome? ¿Qué me está proponiendo ahí? Me está diciendo que China y Estados Unidos son los principales sumideros de carbono. O sea, en esos países hay una gran absorción de dióxido de carbono, gran absorción, no emisión. ¿Me dejó entender? ¿Sí? Ya. ¿Será China y Estados Unidos los primeros? ¿Los principales, como dice acá? No, no son los principales. Los principales son Rusia, Canadá y Brasil. Son los principales. ¿Por qué? Porque estos países tienen extensos bosques. Los bosques más grandes del mundo están entre Canadá, Rusia y Brasil. Entonces, como tienen extensos bosques, esos arbolitos, absorben el dióxido de carbono. Es un sumidero de carbono. Qué bacán, ¿no? Qué bacán, pues. Porque por lo menos el dióxido de carbono ya está, o ya va a disminuir con la presencia de esa vegetación. Brasil, por ejemplo, con la Amazonía, ¿no? O Rusia también, Canadá con sus bosques. Profe, pero China y Estados Unidos también tienen bosques. Sí, también. Pero están más atrás que Canadá, Rusia y Brasil. Están más atrás. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces la primera sí es falsa. La primera es falsa. ¿Ya? Si acá hubiesen colocado Rusia, Canadá, Brasil, ahí sí, ¿no? Pero no China, Estados Unidos. Número dos, el dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más importante para su reducción. Hay que reducirlo y esto según el protocolo de Kioto, verdadero. Sí, esto sí es verdadero. Ya estamos también, nos hemos hartado también de esto, ¿ah? No me digas que no. Y por último, la tercera, ¿el ozono es un gas contaminante en la troposfera? Sí, en la troposfera es un gas contaminante. Donde vive el hombre es un gas contaminante, porque es un gas irritante, es un gas tóxico. Pero si el ozono se queda en la estratosfera, en la capa más alta, a la troposfera, ¿no? En la siguiente capa, ahí sí es bacán, ahí que esté, pero que no esté con nosotros. Porque si el ozono está acá con nosotros, si está en nuestro medio, y yo respirando ozono, es contaminante. ¿Por qué? Porque genera daño. Por eso es contaminante, porque genera daño, genera alteración negativa. Es contaminante entonces. Por lo tanto, acá la clave, ¿cuál sería entonces? Acá la clave sería letra D, ¿verdad? Letra D. Y la última, respecto a la parte convexa de un plegamiento cortical. Un plegamiento cortical es un plegamiento de la corteza, ¿cierto? ¿Qué más te dice? Y la parte convexa. ¿Se acuerdan de un plegamiento? ¿Se acuerdan cuando las placas se ondulaban cuando hay choque? Las placas se ondulan, ¿sí o no? Se arrugan por el choque de placas, ¿verdad? Ahí está, ¿ve? Este es un plegamiento, ¿ven? Las placas se han ondulado, se han plegado, ¿cierto? Ahí está. Yo trato de representarlo rápidamente, ¿ya? La corteza se onduló, se plegó, se arrugó. Pero acá me dice la parte convexa. ¿Cuál es la parte convexa? La parte convexa es esta de acá. Esta es la parte convexa. Y esta parte de acá es la parte cóncava, ¿no? Esto es lo cóncavo. Voy a poner lo cóncavo. Y acá es lo convexo, ¿no? Un ratito. Ahí está. Cóncavo y convexo. ¿Sí? Y esto es lo convexo. ¿Está bien? ¿Sí? Listo, ya. Ya lo identifiqué. Ahora, a marcar si es verdadero o falso. Primero, ¿es denominado sinclinal o valle tectónico?
No, no es inclinal, es anticlinal. Por lo tanto, esto es falso. Esto es falso. No es un sinclinal, es un anticlinal. El sinclinal es lo cóncavo. Esto que parece una U, ¿cierto? Dos, ¿resulta de la convergencia de placas tectónicas? Sí, claro, choque de placas, pues. La corteza se ondula, se pliega. Y cuando se ondula, se pliega, surge eso de la parte cóncava y la parte convexa, el antiquinal y el sinclinal, ¿no? Entonces, esto es verdadero. Se han originado a partir de procesos modeladores y niveladores. Los procesos modeladores y niveladores son la erosión, la meteorización. ¿Ya esto se formó por eso? El antiquinal, el sinclinal, ¿se ha formado por procesos de la erosión y la meteorización? No. Eso se ha formado por tectonismo, por diastrofismo. O sea que también sería falso. Lo único verdadero acá es la segunda, convergencia de placas, ¿no? Letra, letra D. ¿Sí? Letra D es la clave, en la número 15. ¿Ya, chicos? Listo. Bueno, ya me ganó el tiempo, ya me ganó el tiempo. Y solamente pues estaría deseando pues una feliz Navidad, ¿ya? Y pásela pues por lo menos en paz con la familia eh, y nada más. Eso es lo único que yo puedo pedir, ¿no? Otra cosa no, en estos momentos pues tan difíciles para todo el mundo. Si tienes a mamá, a papá, a toda la familia reunida, ese es el mayor regalo, ¿ya? Y sigan estudiando. ¿Ya, chicos? Cuídense mucho y pasen una feliz Navidad, pues. Igual también, de igual manera, para Catecita, una feliz Navidad. ¿Ya, Catecita? Ya, Sofía, gracias. Gracias, profesor. Felices fiestas. Felices fiestas también. Ahí, Catecita, un ratito, un ratito. ¿Sí? Marco me estaba preguntando algo y recién acabo de verlo, no quiero dejarlo con la duda. Me estaba preguntando sobre cuál es la bahía y la isla más visitada en el Perú. La bahía más visitada es Paracas y la isla más visitada es Ballestas. ¿Ya, Marquito? Cuando uno dice visita, se refiere a algo turístico, no es por fines económicos. ¿Ya, Marquito? O sea, la más visitada es la bahía de Paracas y la isla más visitada también es la isla de las Ballestas. ¿Ya? Listo. Ahora sí, Catecita. Feliz Navidad, Catecita. Gracias, profesor. Em, Bien, hemos culminado nuestro día, chicos. Mañana vamos a tener 3 bloques de clase. Les vuelvo a repetir, se les he dicho durante el día, pero igual mañana tenemos física, luego vamos a tener repaso de geometría y por último nuestra clase de literatura, repaso de literatura. Sí, mañana no hay examen, hay 3 clases en todo el día. Ya, nos vemos hasta mañana. Que tengan una bonita tarde.